Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar acá en Nueva Estrategia Argentina, El Mar, acá por FM 94.9 Radio Cristal. Y bueno, y como siempre saben ustedes que este es un programa que pretende hacer docencia, un país como el nuestro, que es el octavo país más extenso del mundo y que tiene una de las mayores plataformas marítimas, que por eso nos ubica en el quinto lugar del mundo, no nos puede permitir que nos resignemos a que tengamos tanta pobreza y a que no tengamos un futuro económico promisorio. Por eso desde acá nosotros tratamos de concientizar y de que sepan lo importante que es nuestro mar, nuestra plataforma y nuestra costa. Una costa, como siempre les recuerdo, de 6.816 kilómetros lineales. Y bueno, estamos acá hoy con nuestra amiga María Alejandra Muchar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Hola, Alex. Hola, ¿cómo están? Y el amigo Alex Marcelo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo anda mi bandido? Bien. Empezando la semana, buena semana para todos, pero preocupado. Bueno, entonces no estás tan bien. No, por el lado personal bien, pero preocupado por nuestra marítima, porque por el sur denuncia soborno por cuota de merluza, causa recala en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Están comiendo ahí, como viste, está haciendo unos negociados. Pero para explicarme bien, porque no entiendo bien. Te voy comentando para entrar en contexto. Están diciendo que hay sobornos en el Consejo Federal Pesquero. A ver, contanos, ¿qué pasó? Bueno, hacemos la intromisión a esto, dice. El pasado 27 de diciembre de 2024, el presidente de la empresa Produsur, Sociedad Anónima, Luis Shingang, ¿está bien leído ahí? ¿Sí? ¿Así se llama el señor? Bueno, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Mar del Plata por presuntos sobornos colectivos, ¿no? Que se están comiendo más o menos, están pagando entre 100.000 y 200.000 pesos por cabeza los sobornos. Claro, en realidad le cobraron $100.000 a cada empresa, pero a esta le querían cobrar 200.000. 200.000, ahí donde saltó la... Entonces ahí... Esto lo vamos a tratar. Se presentó la denuncia y va a intervenir Juzgado Federal acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, ampliaremos el tema. Muchas gracias. Y bueno, les comento la semana pasada, recuerdan que estuvimos con el Comodoro de Marina Eduardo Ligio Ganau, el Comodoro de Marina, que es coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, docente de posgrado, que es piloto de caza, él si bien está retirado, es veterano de Guerra de Malvinas, estuvo en el ARA 25 de Mayo, y con él hablamos bastante cosas que fue sobre Malvinas, fundamentalmente sobre la necesidad de mantener presente y en futuro su recuperación en la sociedad, que no nos olvidemos de esto. Se habló de la conciencia marítima y de los intereses nacionales en el mar, eso es realmente muy importante. Se habló de la isla de Annobón, en el Golfo de Guinea de África, la intención que tenían en esta isla de que sea anexada a la Argentina. Sí, un tema interesante, que vamos a ver si pasa algo sobre eso.
y después nos habló sobre la situación de las Fuerzas Armadas actualmente. Realmente fue un programa muy interesante. Bueno, y hoy tenemos otro programa también muy interesante y algo totalmente distinto, porque nos vamos a ir a algunas especies que hay en nuestro mar y en nuestro océano. Y hoy tenemos como invitado a Miguel Iñiguez Becega, que es presidente de la Fundación Cetus. Es naturalista, egresado de la Escuela Naturalista de la Asociación Ornitológica del Plata, máster en Educación Ambiental, recibido en Málaga, España, y autor de libros sobre orcas de la Patagonia Argentina, que lo escribió en 1993, y toninas overas, los delfines del fin del mundo, que lo escribió en 1996 y tiene un amplio currículum. Pero bueno, ya estamos con él. Muy buenas tardes, Miguel. Carlos Trabulsi, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, Miguel, no, al contrario. Y recordamos que ayer, 8 de junio, fue el Día Mundial de los Océanos, ¿no? Es una fecha muy importante. Miguel, ¿por qué no nos contás qué es ser naturalista? A ver. Bueno, a ver, naturalista, lo que nosotros hacemos es, como parte del trabajo, es hacer tareas de investigación y también de conservación. La formación nuestra es terrestre y principalmente, si bien luego se incorporó la parte marina, y en mi caso me dediqué de lleno a la parte marina y concretamente a los cetáceos, a las ballenas, delfines y marsopas. Ahora, ¿qué grado de desarrollo y popularidad tiene en nuestro país esta profesión? No, hay mucha gente que hace esta actividad. Es una actividad que tiene seguidores. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la observación de aves y que son naturalistas. Tiene una cantidad de personas dedicadas bastante importante. No solo acá, sino también en otras partes del mundo. Ahora, ¿cómo se puede respetar la naturaleza y llevar adelante la explotación de recursos? Que según cuando uno lee la Biblia dice que los bienes fueron puestos en el mundo para uso y disfrute de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos buscar un punto medio en esto? ¿Ustedes cómo lo analizan como naturalistas? ¿No se toca nada o se toca algo respetando el medio ambiente? Bueno, yo lo que voy a hablar es desde la perspectiva de la Fundación Cetus, que es la organización a la que pertenezco. Para la Fundación se basa mucho en investigación y a partir de ahí podemos desarrollar o colaborar, tanto sea con gobiernos locales, provinciales, nacionales, inclusive a escala internacional, para adoptar las principales medidas de conservación. Esto lo explico porque desde la Fundación lo que consideramos, mientras haya una humanidad que sigue aumentando su población, la presión sobre los recursos naturales va a ser cada vez mayor. Entonces, desde Cetus lo que nosotros tenemos planteado es tener un diálogo, ir por el diálogo abierto con empresas, gobiernos. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo en donde, por ejemplo, donde consideramos que es necesario crear áreas marinas protegidas y donde ese sector tiene que ser justamente el fin del área protegida es que esté completamente conservado. Y con las empresas, por ejemplo, tratar de acordar determinados, si sabemos que se va a hacer la actividad, que se tomen aquellas medidas necesarias para mitigar el impacto que pueda ocasionarse. Entonces, para ir en un hecho concreto, si una actividad se haría en el momento en que es la temporada reproductiva de alguna de las especies, principalmente más amenazadas que tenemos, bueno, trataríamos de dialogar reunirnos con las empresas como para que
esa actividad se haga en otro momento que el impacto sería menor. O sea, es muy difícil detener determinadas actividades, lamentablemente por esto que decía, mientras la humanidad siga aumentando, la presión sobre los recursos cada vez es mayor, ¿no? Sí, nosotros desde la Fundación Argentina Azul planteamos la necesidad de tomar conciencia que debemos ser amigos del mar, ¿no? Y ser amigos del mar es ese equilibrio entre el uso y el cuidado, ambas cosas. Ahora, ¿cómo se conservan los océanos, más allá de las áreas marinas protegidas? Bueno, hay formas distintas de poder conservarlos. Uno es el involucrarse en los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, la Fundación, por ejemplo, forma parte de y colabora en algunas de las delegaciones del país, en algunos de los distintos foros internacionales que incluyen los cetáceos. Entonces, lo que uno hace es, a través de los resultados de los proyectos de investigación nuestros y también de otros colegas, esa información se lleva a estos lugares, se le da a la delegación o se presentan en los distintos foros y sirve un poco en la mesa de discusión para adoptar medidas. Por ejemplo, no es justamente las áreas marinas protegidas, es una de las herramientas, pero hay otras herramientas que hoy están en conversación. Debo reconocer que en los últimos años, a pesar de lo que por ahí uno cree o visualiza, hay como determinadas convenciones internacionales, por ejemplo, una es la Organización Marítima Internacional, y la Organización Marítima Internacional incorpora como parte de en sus discusiones, las discusiones con respecto al medio ambiente. Entonces, lo que se está tratando de ver es de qué manera una actividad que es fundamental en lo que es la distribución de los productos por el mundo a través de los medios navieros, de qué manera se pueden adoptar medidas que mitiguen el impacto. Entonces, en algunos sectores con grandes concentraciones de biodiversidad, en la OMI se adoptan lo que se conocen como áreas de sensibilidad, en donde se reconoce que esa área tiene que ser reconocida y que hay que adoptar medidas en caso de que se produzca algún tipo de inconveniente. Y por otro lado también se reconocen lo que serían como corredores navieros. Entonces, en estas áreas con alta concentración de biodiversidad, lo que se hace es se acuerda reducción de velocidad a 10 nudos por parte de las embarcaciones. Esto lleva a que, si bien a la empresa la retrasa un poco, pero está demostrado que no es un retraso muy significativo, por eso las navieras a veces son las que hasta proponen este tipo de medidas, y una de las cosas que se hace es se reduce el riesgo de colisión, por ejemplo, con ballenas. Pero se está trabajando como para poder mejorar y conservar. Perfecto. Bueno, hablemos de los cetáceos en nuestro mar. ¿Qué son los cetáceos y qué especies hay? Bueno, en el mundo nosotros tenemos 95 especies, que es hasta ahora lo que he reconocido. Los cetáceos son mamíferos marinos y abarca ballenas, delfines y un grupo que es menos conocido, que son las marsopas, que sería, para que la gente lo visualice, un delfín, nada más que sin pico, ¿sí? O sea, su rostro termina de forma redondeada. Y bueno, en el país realmente hemos sido muy beneficiados, lo cual demuestra también la riqueza que tiene nuestro mar, y tenemos 35 especies de ballenas, delfines y marsopas. 35, ¿qué número? 35. Las más emblemáticas de ellas son, entre las ballenas, por ejemplo,
la ballena franca austral, que es la que normalmente uno ve en Península Valdés, pero que hoy se observa prácticamente a lo largo de todo el litoral marítimo nuestro. Justamente en este mes ya se la visualiza. Luego también tenemos presencia de otras dos especies, como son, para mencionar las más conocidas, la ballena sei, una especie que fue prácticamente llevada a la extinción a principios del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, y que hoy empieza a recuperarse y se la observa en las costas de la Patagonia. Y lo mismo con la ballena jorobada. Entre los delfines encontramos las orcas, que son delfines. No sabía. Más allá de su nombre de ballena asesina, es el más grande de los delfines. Generalmente uno la asocia a la orca con la ballena, claro. No, pero bueno, es por una traducción del inglés, de su nombre en inglés, pero la orca, que es el nombre dado desde la época del Imperio Romano, es realmente el más grande de los delfines. Y después tenemos delfines oscuros, australes, toninas overas, y tenemos dos especies, una especie y una subespecie. En la especie está la franciscana, que es un delfín de 1,70 m con un pico muy largo, que lo encontramos principalmente en la provincia de Buenos Aires y en las costas de Río Negro, bien sobre la costa. No supera los 50 metros de profundidad, ese es como su límite, y junto con una subespecie de la tonina o el delfín nariz de botella, para que la gente se ubique, sería el famoso flipper de series o películas. Para lo que es Brasil, Uruguay y Argentina, tenemos una subespecie que se llama, que es la tonina, que es una subespecie de la cual entre los tres países quedarían solamente 600 ejemplares. Y junto con la franciscana son las dos especies de cetáceos pequeños, o sea, de delfines, que más amenazados se encuentran. Entonces, hoy hay puestos muchos esfuerzos para tratar de conservarlas. Esas serían, en general, para mencionar algunas de las principales especies que tenemos. Ahora, ¿es fácil los avistajes de estos cetáceos? Sí, o sea, el país ha sido realmente muy beneficiado en esto, si uno compara con otras partes del mundo. Lo que sucede en Península Valdés es único. Esto de salir en una embarcación, avistarla y que las ballenas se acerquen, es algo que prácticamente no se da en otros lados. La única excepción sería por ahí en Baja California, en México, con otra especie que se llama la ballena gris, pero en general uno tiene que salir a buscarlos. Acá la ballena franca en general suele acercarse a la embarcación. Y luego tenemos lugares donde se puede embarcar uno para ver otras especies. Por ejemplo, podemos embarcarnos en Bahía Camarones para ver lo que son delfines, y también ahí sería delfín austral, tonino vera, ballena sei, ballena jorobada. Se pueden ver otras especies, pero estas serían las principales. En Santa Cruz, en Río Deseado y San Julián se pueden ver toninas overas embarcado. También se las ve desde costa, se pueden ver delfines australes. Lo mismo en Cabo Vírgenes, en la costa de la Ría Santa Cruz y desde la costa del Río Gallegos. En las grutas se ven ballenas, toninas, claro. Y así podríamos, Necochea hoy, Miramar, Mar del Plata con ballena franca. O sea, realmente esta actividad que genera muchos ingresos al país, en un estudio realizado hace muchos años, en el 2008, la actividad solo de avistaje de cetáceos dejaba $60 millones en las comunidades. Y en la actualidad todavía, si uno compara ese estudio al día de hoy, se han incorporado muchísimas otras localidades como son Mar del Plata, Miramar, Necochea, esto hay que sumarle Montehermoso,
y que empiezan a ver como una actividad importante para sus comunidades. Ahora, ¿cómo se conservan los cetáceos? Bueno, los cetáceos en el país tenemos legislación, tanto a nivel nacional como provincial, y la particularidad es que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, algunas de las especies tienen la categoría de máxima protección, que es lo que se denomina monumento natural, tanto sea nacional como provincial. A nivel de monumento natural tenemos nacional la ballena franca austral, y luego en las provincias tenemos ballena franca, toninas overas, delfines australes, y posiblemente en el corto plazo se agregue alguna otra especie. Entonces, esto es lo que le otorga el grado máximo de protección a una especie, que es uno directamente no puede generar ninguna actividad que genere un impacto, que produzca un impacto sobre ellas. Luego tenemos las leyes nacionales que prohíben el tipo de capturas, el acecho sobre las especies. Y a su vez hay compromisos de Argentina en el marco internacional, como son con Naciones Unidas, como es, por ejemplo, con la Convención de Especies Migratorias, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención de Biodiversidad, que le dan todos los marcos, no solo de protección para estas especies, sino también para alguna de las actividades que desarrolla el hombre que puede ocasionar algún tipo de impacto sobre estas especies. O sea, realmente en regulación tenemos, estamos bien en general. Ahora, ¿hay caza furtiva o no? Existe a veces, en el país no hay captura de ballenas, sí a veces hay algún tipo de lo que sería captura que nosotros denominamos accidental, que es la muerte en redes de pesca, pero no es una captura dirigida contra cetáceos. Puede haber en algún momento alguna persona pero son casos por suerte muy muy aislados, que mate algún delfín. Pero son, como dije, casos sumamente aislados. El principal problema que hay sí es la captura accidental, porque esto genera mortalidades elevadas en cetáceos, pero es algo que estamos, los investigadores, los gobiernos provinciales y nacionales, se están haciendo actividades para trabajar con los pescadores con el fin de darles soluciones que ellos puedan continuar con su actividad y reducir el tipo de capturas en red de pesca, que básicamente coincide que el animal, al ser mamífero, respiración pulmonar, queda enredado en la red de pesca y lamentablemente muere ahogado. Entonces se está trabajando con algunas pesquerías para tratar de obtener soluciones a esta problemática. Ahora, hay algunos países que creo que la pesca o la caza de ballenas es legal, como Japón, ¿es así? Sí, a ver, la legalidad de las capturas es bastante discutible. Por un lado, la Comisión Ballenera en el año 1982 adoptó lo que es la moratoria a cualquier tipo de captura comercial de cetáceos. Y esto se implementó a partir del año 86. A partir de ahí, muchos de los países que eran balleneros aceptaron la moratoria y no capturaron más. En el marco de la Comisión Ballenera Internacional, que es la que regula este tipo de actividad, la única actividad reconocida por la Comisión como captura, si se quiere, aceptada, es la captura con fines de subsistencia de los pueblos originarios, lo que se denomina normalmente captura de subsistencia aborigen. Y esto se da en Estados Unidos, en Alaska, en la Federación Rusa en Siberia, en Groenlandia, Dinamarca, y luego en San Vicente y las Granadinas,
en el Caribe. De estas 4 capturas, 2 son bastante polémicas, la de San Vicente y las Granadinas, porque los taínos, que eran los nativos del Caribe originario, no cazaban cetáceos, sino que es una actividad que comenzó luego de las capturas de ballenas que llevaron ahí los balleneros de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y en Groenlandia no es lo mismo la captura en la costa oriental que la captura en la costa occidental de Groenlandia. En la costa occidental se utilizan embarcaciones en donde se utilizan arpones de proa, y por el otro lado se comercializan supermercados, con lo cual deja de ser lo que se conoce como de subsistencia aborigen. Otros países que sí capturan son Japón, Noruega, y este año no lo está haciendo Islandia, pero sí lo hizo hasta el año pasado, que es en sus aguas jurisdiccionales con un fin netamente comercial. Pero esto no es algo que sea aceptado por la Comisión Ballenera Internacional. Ahora, nosotros tenemos normativa de cuidado y protección de los cetáceos. Fuera de las 200 millas, cuando hacen la pesca que es libre, ¿qué pasa ahí si cazan ballenas? No, a ver, para cazar una ballena se necesita un equipamiento mucho más complejo. Las últimas capturas que se hicieron en el hemisferio sur fueron hasta hace unos años atrás, pero en el Pacífico Sur, por parte de Japón, en aguas antárticas. Entonces, luego de... el caso fue llevado a la Corte Internacional de La Haya, y luego de algunos años Japón retiró su flota de operaciones de la Antártida y a su vez se retiró de la Comisión Ballenera Internacional. Hoy no hay capturas, por suerte, en aguas del hemisferio sur internacionales. Buenísimo. Ahora, ¿hacen ustedes campañas de investigación, de control de biodiversidad, reproducción, hábitat de los cetáceos? Sí, la Fundación CETUS lleva adelante campañas de investigación. En la actualidad los 3 principales proyectos están dados en la Antártida. Es una propuesta que se realiza en conjunto con el Instituto Antártico Argentino y se incorporan investigadores también de otras instituciones internacionales. Este proyecto lo que hace es, en un marco de un proyecto de multinaciones, que es en el marco de la Comisión Ballenera Internacional, y la propuesta abarca la observación de cetáceos y también los estudios desde el punto de vista acústico. La Fundación cuenta con distintos equipos para estudios de acústica submarina, y las campañas se realizan desde el año 2013-2014, primero a bordo de barcos de la prefectura y ahora a bordo del rompehielos Almirante Irízar. Entonces, los estudios se realizan desde la zona de la península antártica, las Islas Orcadas del Sur, hasta la base Belgrano 2, y luego desde esta última campaña incluimos también todo lo que es el estrecho de Gerlach y el mar de Bellinghausen hasta la base San Martín. Y es un proyecto que lleva bastante tiempo, duran prácticamente casi 2 meses, 3 meses, todos los años en Antártida. ¿Para qué sirve? Bueno, un poco para conocer la situación de las distintas especies, y a su vez los datos recopilados se le dan al Instituto Antártico Argentino para apoyar la propuesta de creación del área marina protegida en lo que se conoce como el Dominio 1 en la zona de la península antártica. Por el otro lado, trabajamos en lo que es Bahía San Blas, y ahora lo extendemos a el estuario Bahía Blanca, y lo extendemos ahora a San Blas, en lo que es la Tonina, y
aprovechamos también para monitorear ahí la población de cuando se buscan las toninas o el delfín nariz de botella. Lo que se hace es, hay una población muy chiquita de esta especie, es uno de los últimos sitios donde encontramos esta especie en el país. Yo recuerdo de chico, iba a la provincia de Buenos Aires, la localidad de La Tonina, por ejemplo, lleva el nombre por lo frecuente que era verlas, y hoy uno puede pasar prácticamente todos los días que ya no se observan toninas en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces la zona esta de Bahía Blanca, San Blas y otro grupo de investigación con el cual trabajamos en la zona de la provincia de Río Negro, lo que estamos haciendo es el relevamiento de estas especies para ver cuál es la situación, y trabajamos con los entes provinciales para adoptar las mejores medidas de conservación. Ahora, en estas campañas, ¿no hacen contacto físico veterinario con los cetáceos? Sí, se hacen proyectos, por ejemplo en Santa Cruz, donde trabajamos principalmente desde Bahía San Julián, desde San Julián con el Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque. Ahí trabajamos con toninas overas y delfines australes, y como parte de los proyectos lo que nosotros incorporamos son el trabajo con ejemplares varados, tanto sea muertos o vivos. Y ahí se realizan necropsias en los casos que es posible de los ejemplares frescos para ver y determinar posibles causas de muerte, que puede ser desde patologías o puede ser una interacción con una actividad de origen antrópico, o sea, humana, como puede ser la muerte en red de pesca, una colisión con una embarcación, principalmente. Y entonces de ahí se hace un estudio lo más completo posible para determinar la causa de muerte del animal. No es algo fácil, porque con la extensión del litoral, principalmente en Santa Cruz, y también lo hacemos ahí en la zona de la desembocadura del Río Negro, pero bueno, a veces se encuentran animales que ya están en un estado de putrefacción muy, muy avanzado, o se encuentran solamente los huesos. Ahora, el cetáceo, ustedes controlan la no extinción de los cetáceos, pero se controla también que no sea un crecimiento desmedido de los cetáceos, porque calculo que el cetáceo compite en la alimentación con otros mamíferos, y entre ellos también con el ser humano. Sí, para tener un poco en cuenta algo, el fiel ejemplo es la Antártida. En la Antártida, cuando aparecieron los arpones desde proa, uno podía observar que se pasaron a capturar de 12.000 a 15.000 ballenas por temporada. Y una temporada por ahí tenía 3 meses. Esto llevó, para darles números concretos, a que en la actualidad solo en todo el hemisferio sur, solo de ballena antártica, azul antártica, se estima que tenemos el 2% de lo que era su población original. ¿Cómo sabemos cómo era su población original? Justamente por los registros de los buques balleneros en todo el hemisferio sur. Esta captura, que prácticamente llevó a todas las grandes ballenas en Antártida a la extinción, hizo que hubo una explosión masiva de krill. Y la naturaleza entonces lo que hizo fue, para compensar la fuente principal de alimento, que no era más consumida por las grandes ballenas, lo que hizo fue compensar, en cierta manera, respuesta desde el punto de vista de la naturaleza para compensarlo. A ver, el único en realidad que lleva a un desequilibrio en la naturaleza es el hombre. Si uno maneja los recursos pesqueros de forma racional, realmente no se ha observado una competencia donde se observe un impacto de una especie sobre la otra. El único ser que realmente juega y tiene un rol clave en lo que es llevar a la extinción a una especie o no es el hombre. La naturaleza
dispara mecanismos siempre de autorregulación cuando por ahí una especie empieza a sobresalir por sobre otras y generar un posible mecanismo. Esto se da a partir de predadores o de patologías que pueden empezar a manifestarse y que realmente llevan un equilibrio a una población. Eso es muy importante tener en cuenta. Perfecto. Una consulta. ¿Qué se hace si un cetáceo se encuentra varado en la costa? Es una pregunta muy importante porque especialmente en el verano vemos imágenes frecuentes en los medios donde las personas se encuentran por ahí una franciscana principalmente muerta o viva, y se acerca a la gente, la agarra y se empieza a sacar fotos. Cuando uno encuentra un animal varado, vivo o muerto, lo primero que hay que recomendar es que no hay que tocarlo. Lo primero que hay que hacer es dar a conocer a las autoridades, y para esto lo principal es darlo a conocer a la prefectura. Bien. Entonces la prefectura se va a poner en contacto con las autoridades, tanto sea provinciales como los organismos competentes de actuación en varamientos. Las instituciones que trabajamos en esto tenemos autorizaciones concretas en determinadas áreas para poder actuar. ¿Y por qué insisto en que no hay que tocarlos? Porque hay patologías, hay enfermedades al ser mamíferos que son transmisibles. Si el animal está vivo y varado, Sí. del hombre al animal, o si está muerto, puede tener una patología que se desconoce al momento de encontrar el animal y que es transmisible al hombre. Ajá. Buenísimo. Ahora, Particularmente neumonía. Se corta, perdón. Se cortó. hola Miguel, ¿me escucha? No. Se me Sí, quedó. Ahí ¿me escuchan? ahí está. Ahora sí. Sí, ¿Qué yo decía? se quedó congelado cuando estaba diciendo neumonía, ¿puede ser? Sí, exacto. Que la neumonía es una de las patologías que se da en cetáceos y por más que el animal esté muerto, puede llegar a transmitirse al hombre. O sea, el consejo es no tocarlo, llamar a las autoridades Y que se encarguen y ellas. se carguen ellas. Ahora, hay un comité. Sí, porque las autoridades. Sí, perdón. Sí, hay un comité internacional de protección de medio marino. ¿Qué es este comité? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué poder de policía tiene, si es que tiene algún poder de policía? ¿Qué se le exige a sus miembros? Bueno, a ver, dentro de las convenciones internacionales hay muchos grupos o comités de respuesta. Algunos son muy técnicos, otros más generales. La respuesta que se espera es que básicamente se cumplan con las regulaciones existentes y que se proteja la biodiversidad. Eso es un poco lo que atañe a los grupos que trabajamos en este sentido. En el caso de los gobiernos, que juegan un papel esencial en todo esto, la conservación de la biodiversidad se produce cuando tenemos gobiernos comprometidos. Si los gobiernos no se comprometen, por más que tengamos a grupos o investigadores trabajando, el último poder de decisión o el real poder de decisión lo tiene el gobierno. Entonces lo que uno hace es, en determinados foros se trabaja y se actúa para tratar de que, no solo en este comité, sino en los distintos comités que hay, por ejemplo, en la reunión que hoy se está llevando a cabo de Naciones Unidas de los océanos, seguramente en los próximos días vamos a ver medidas que se vayan a adoptar donde los gobiernos asuman responsabilidades y básicamente al asumir responsabilidades tienen luego que responder ante lo que se asume, ¿no? Por eso que es muy importante el trabajo en conjunto. Yo creo que ONG trabajando solas, investigadores trabajando solos, los medios de difusión, que es fundamental, los gobiernos, todos trabajando de forma independiente, no se va a lograr nunca
la conservación de los mares. Y también con todos los actores. Cuando hablo de todos los actores son la industria, la pesquería, la industria marítima, todos los que tienen un rol esencial en la utilización de los océanos. Ahora, Miguel, ¿usted tiene conocimiento si en las Islas Malvinas se le hace algún tipo de control al Reino Unido con el movimiento militar que tiene, con algunas explotaciones que quieren hacer de petróleo, ese tipo de cosas que muchos cuestionan, pero bueno, no se ve desde la Argentina una acción diplomática en ese sentido? Ustedes, desde los científicos, desde las fundaciones, ¿ven algún tipo de acción que se esté haciendo? A ver, desconozco el detalle, por supuesto. Sí sé que hay grupos de investigación británicos trabajando en la zona, y también hay algunas medidas del ilegítimo gobierno isleño para lo que es un poco mitigar el posible impacto de las distintas actividades. Ajá. Pero por supuesto no conozco el detalle. Okay. Sé a nivel general que existe, pero no conozco con detalle. Ahora, Miguel, usted en varias oportunidades habló de la Comisión Ballenera Internacional. Sí. Esta comisión, ¿dónde tiene sede? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo es el funcionamiento de esa comisión? La comisión es uno de los organismos más antiguos que hay. Fue creada en el año 1946, o sea, ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y esto fue creado por los países que en ese momento eran balleneros. Entre los países que crearon la comisión está Argentina. Fue pionero, pues nuestro país era un país ballenero que tuvo operaciones prácticamente hasta la década del 50. Qué interesante. Y luego sí se convirtió en un país muy conservacionista. La sede está en Cambridge, en el Reino Unido. Es una organización de gobiernos internacional. En la actualidad somos 88 gobiernos, y la importancia que tiene la comisión es que, si bien comenzó como una entidad que regulaba la captura de cetáceos y principalmente de ballenas, lo que debemos reconocer es que en los últimos 30 años, pero principalmente en los últimos 15 años, empezó a incorporar una agenda conservacionista de temas conservacionistas muy importantes. Por ejemplo, el tema aborda colisiones con embarcaciones y cómo mitigar, temas de varamientos, el tema de la captura en aparejos de pesca, las enfermedades que se llaman emergentes, que son patologías que se ven en cetáceos pero que también pueden afectar humanos, y así podría seguir con una enorme cantidad de temas. La CBI, como normalmente la conocemos, se reúne cada 2 años, pero tiene distintos grupos de trabajo que se reúnen, especialmente comité científico y comité de conservación, que si bien ahora se reúnen cada 2 años, a partir del año pasado, tenemos reuniones anuales de los distintos grupos de trabajo. Uh-huh. Estos comités lo que hacen es toman toda la información que se produce, y en la reunión plenaria, que el año que viene se hace en Hobart, en Australia, en el mes de fines de septiembre, se adoptan recomendaciones que van a los países y que ya sea a nivel global o a nivel de una población, y entonces ahí se toman las medidas las medidas necesarias. Sí quiero resaltar algo que es muy importante, y es que dentro de la CBI, Latinoamérica opera bajo lo que se conoce como el Grupo Buenos Aires, en donde todos los países de Latinoamérica que formamos parte de la Comisión Ballenera llevamos una agenda en común, y eso hace que cuando tenemos que votar lo hagamos en forma de bloque. Entonces esto es importante porque la región defiende los intereses que tienen conservación
de cetáceos desde el punto de vista de bloque latinoamericano, no como países aislados. Ajá. Miguel, usted nos comentó antes que es una fuente de ingresos importante a partir del turismo, el avistaje de ballenas y de cetáceos. ¿No les causa ningún tipo de estrés, algún tipo de situación que les afecte la salud a los cetáceos, estos avistamientos de la gente? Si la actividad, nosotros lo que proponemos desde la Fundación es lo que conocemos como el avistaje responsable de cetáceos. Esto son tendencias después de muchos años de investigación a nivel global, y esto viene también un poco del trabajo hecho en la Comisión Ballenera. Uh-huh. Entonces, lo que se propone es, para que esto sea de forma responsable, tiene que haber lo que llamamos 4 pilares, que es el considerar la parte socioeconómica de la comunidad que lo desarrolla, no podemos ignorar esto. Sí, la parte de investigación, tiene que haber en forma paralela proyectos de investigación que justamente midan en que el grado, uno de los componentes es qué efecto o impacto puede generar la actividad sobre los animales, y tomar las medidas necesarias o recomendar a los gobiernos que se adopten medidas si es que es necesario. Luego hay una parte educativa de no solo el que va a hacer el avistaje, sino que también de la comunidad que va a intervenir en el proceso. Y hay un cuarto componente, que es la parte de conservación. Entonces, por ejemplo, en Península Valdés, desde el inicio se recomendó que 6 empresas podían llevar adelante la actividad en un área que está acotada dentro del Golfo Nuevo. La actividad no puede desarrollarse, el avistaje de ballena, en todo el Golfo, ni siquiera en el Golfo San José, que es el Golfo Norte de la península, es para dar un ejemplo, sino que está en un área acotada, en cercanías de Puerto Pirámides, en donde las 6 empresas autorizadas por la provincia de Chubut pueden realizar la actividad. Uh-huh. Pero tiene que haber un monitoreo continuo para justamente no impactar sobre los animales que se están avistando. Perfecto. Bueno, se nos voló la hora, y para terminar, ¿hay un Día Internacional de las Ballenas y de los Delfines o no? Sí, hay un día internacional. Tenemos inclusive un día nacional, que es el de la ballena franca. ¿Qué día es? El día es el 25 de septiembre. Ajá. Y bueno, y ahí también se está proponiendo un día internacional de la franciscana, que es posiblemente va a ser seguramente el 1 de octubre. ¿Tiene alguna razón de ser esos días? El 25 de septiembre fue por un rescate que se hizo de una ballena varada en las aguas de Puerto Pirámides. Ajá. Y el 1 de octubre, en realidad el primer país en adoptarlo fue Brasil, el de franciscana, y el resto de los países, Uruguay y Argentina, como para tratar de homologar un poco un día internacional, nos estamos sumando a ese día. Bueno, Miguel Iñiguez Becega, presidente de la Fundación Cetus, muchísimas gracias por esta docencia que nos ha dado en este tema tan importante de los cetáceos en el mar argentino. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder compartir todo esto. Un placer. Bueno, y llegamos ya al fin de nuestro programa. ¿Cómo vuela la hora, la verdad? Bueno, ustedes pueden repetir este programa y todos los anteriores entrando a la página de la Fundación Argentina Azul, www.fundacionargentinaazul.org. Ahí pueden ver todos. Así que bueno, le agradecemos a nuestro operador técnico, Daniel Martín, que nos apura, que llega la hora, llega la hora. A nuestros productores, a Alejandro Apiaggi, a Ricardo Nin, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos, Alejandra. Como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes de 15 a 16 horas. ¿Y Alex? Y bueno, muy buena semana, muy interesante todos los temas que se van tocando, la verdad. Vamos a seguir estudiando este tema. Y bueno, y verlo en la página que tenemos en Facebook de Nueva Visión Estratégica al Mar.
Y vamos a empezar a hacer también algunos informes también preparados. Así que no dejen que mentes pequeñas digan que nuestros sueños son demasiado grandes para nosotros. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes aquí en Nueva Visión Estratégica, El Mar. Y tomemos conciencia que el cambio está en el mar. Chao. Chao.